El Globero. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Esta serie de eventos ocurrieron cuando era pequeña. En aquel tiempo mi madre me llevaba por las tardes a un parque en el centro de la ciudad. Allí había muchos juegos y columpios en los que me la pasaba mucho tiempo jugando con otros niños. En tanto ella se ponía a leer sus libros o novelas. Durante esos momentos hice amistad con niños de mi edad con los que jugaba de todo en aquel parque. Él te ofrecía una infinidad de diversiones para todos los infantes. Era una época muy tranquila y no había ni tanta maldad ni tanto morbo hacia los menores. Podías andar libremente y bajo la supervisión de todos los adultos que ahí se congregaban. En su mayoría eran los padres o las muchachas que ayudaban en la casa. Como en todos los parques había un sinnúmero de ambulantes, puestos de comida, golosinas, actividades que complementaban el gusto por ese lugar lleno del olor de algodones de azúcar y palomitas. A determinada hora llegaba el señor de las nieves empujando su carrito sonando las campanillas. Esa era la señal para que todos los niños corriéramos a comprarle sus deliciosas paletas. Y qué decir de la nieve artesanal, que también era una delicia para los adultos. Poco después los colores de decenas de globos y pelotas rebotantes aparecían en el lugar. Era el señor de los globos, el cual llevaba un mástil al hombro cargado de estas maravillas que enajenaban a todos los niños. Desde que llegaba al parque sonaba una especie de pequeño silbato con sus labios. Hacía sonidos largos e intermitentes, mientras que con la otra mano rebotaba una colorida pelota por medio de un fino plástico. Al verlo llegar con su colorida presencia era casi obligatorio ir a comprarle un globo. Además el señor era bastante amable y muy atento con todos los niños. Los papás no tenían ningún inconveniente en comprarles un pequeño globo cada que lo veíamos. Mi madre de igual forma me daba un billete para que me comprara lo que se me antojara, incluido un globo. Durante mucho tiempo hacíamos lo mismo cada tarde después de la escuela. Mi madre era una persona muy especial y amorosa conmigo. Su máximo entretenimiento era sentarse en la misma banca cada tarde y ponerse a leer un libro. En tanto, yo jugaba a mis anchas en aquel fantástico lugar. Lo que más recuerdo de esos momentos era precisamente el sonido de ese artefacto que llevaba entre los labios, siempre haciendo esa llamada inconfundible. De algún modo, este personaje formó parte de mi infancia de una manera muy especial, pero sobre todo la persona que encarnaba el oficio, el cual con el tiempo, después de tener breves conversaciones, lo considerábamos un amigo. Siempre que llegaba con sus colores, me ponía a platicar con él de la escuela y de los juegos con los demás pequeños. Nunca supe realmente dónde vivía el señor. Creo que tampoco supe su nombre. Aunque una vez me comentó que caminaba muchos pasos para poder llegar a ese lugar con sus globos, saliendo desde muy temprano de una colonia que estaba a las faldas del cerro. A veces le iba muy bien y vendía casi todos, pero otras veces solamente vendía lo que le compraban en el parque y eran realmente pocos. Nunca lo vi molesto o agobiado por alguna razón y siempre tenía dibujada una sonrisa en su rostro. Eso me daba mucha confianza hasta el día que sucedió lo trágico. Sucedió una tarde como cualquier otra. La tranquilidad del momento se vio rota por los gritos frenéticos de una mujer que manoteaba y iba corriendo tras unos hombres. Estos llevaban a un menor que quizás habían sustraído en el parque. Los padres alertados y asustados corrieron por sus hijos. De igual forma sentí que mi madre me jalaba del brazo para después abrazarme y correr junto con la estampida de padres. Estos se dirigían al otro lado donde estaban ocurriendo los eventos. En tanto mi madre me traía cargada, pude observar al señor de los globos que en vez de huir de los problemas soltó el palo con globos. Inmediatamente corrió tras los robachicos para ayudar a la madre. La mujer había alcanzado al que traía a su pequeño y se jaloneaba intentando quitárselo de los brazos. Cuando llegó el clubero en su ayuda, se lió a golpes con el hombre, pero uno de sus compinches le soltó un fuerte golpe en la cabeza con una piedra, dejándolo inconsciente y sangrando en el piso. En ese momento, al ver la gravedad de la situación, el robo frustrado del menor, los robachicos corrieron dejando a la madre llorando y gritando abrazando al pequeño.
En tanto, otras personas llegaron alertadas para apoyar a la madre y al hombre herido. Nosotras estábamos observando toda la escena del otro lado de la calle. Estábamos muy asustadas, por lo que mi madre le marcó a mi padre a su oficina de un teléfono público. Quedaron de esperarse ahí mismo. Vimos llegar policías, una ambulancia y muchas personas se congregaron en este sitio. En cuanto mi padre llegaba por nosotras, pude darme cuenta que la ambulancia levantaba el cuerpo del hombre. Había fallecido en el lugar víctima del golpe que le dieron. Lo único que recuerdo es que lo trasladaron en una camilla y su cuerpo estaba cubierto con una sábana ensangrentada. Esa fue la última vez que fuimos a ese parque y la última vez que vi a mi amigo. O al menos con vida. Luego de ese penoso momento cambiaron muchas cosas. No volvimos a salir a ese parque durante un buen tiempo. De hecho, no volvimos a salir a ningún lado. Siempre nos quedábamos en casa. Mi única distracción era jugar con mis muñecas y observar a través de la ventana a la gente y los carros pasar. En tanto, mi madre se acostaba en su recámara con sus libros o sus novelas. El fallecimiento del globero significó para mí una pérdida muy triste, aunque no entendía muy bien el porqué. Pero me afectó durante muchos años la situación de riesgo como la que estuvimos envueltas. Como niña no alcanzaba a comprender muchas cosas. La ausencia de mi amigo fue la cosa que más marcó mi infancia. Por alguna razón me provocaba tanta tristeza pensar en ese señor y en la familia que dejaba. Alguna vez me dijo que tenía una niña de mi edad y una esposa y eso me angustiaba aún más. En mi inocencia y a mi corta edad a veces me ponía a rezar antes de acostarme. Pedía por el alma del Señor que pudiera descansar en paz y que toda su familia estuviera bien. Toda esa situación tomó un sentido macabro, algo incomprensible para mí. Luego de semanas de este trágico evento sucedió algo muy extraño. Por las noches antes de acostarme me levantaba en la madrugada para ir al baño o simplemente se me iba el sueño. A veces al no poder dormir me ponía a jugar o acomodar las muñecas para peinarlas o cambiarles el vestido. Me amanecía así y otras tantas veces solamente duraba unos minutos haciendo algo para después volver a dormirme. En una de esas tantas veces que se me fue el sueño estuve un buen rato jugando con una casita de miniatura que me había comprado mi papá. Recuerdo que eran las 3:35 de la madrugada. Todo estaba en silencio y a lo lejos solamente podía escuchar el silbato del velador que andaba en su bicicleta en la calle. Pero fuera de eso era la oscuridad y la ausencia de ruido que era común a esas horas. En tanto esperaba que el sueño volviera a mí, estaba concentrada en mis juguetes. Cuando de pronto escuché un sonido extraño provenir de la sala. Era un sonido peculiar de algo que rebotaba. Era una pelota. Una y otra vez el sonido de esa pelota rebotaba y me pareció extraño e improbable. No teníamos mascotas y yo no jugaba con pelotas. De hecho, no tenía una siquiera. Salí sigilosamente de mi habitación para asomarme y todo estaba en total oscuridad. Me fui encendiendo las luces y antes de encender la última que iluminaba la estancia y la sala dejé de escuchar aquel ruido al prender la luz. Todo estaba en aparente orden. Me quedé con algo de inquietud y casi regresaba para irme a acostar cuando sorpresivamente escuché un ruido conocido. Provenía de la solitaria calle. Era el silbato del globero. Se me hizo algo imposible, pero claramente escuché como si estuvieran silbando con ese peculiar pitido, anunciando su llegada para vender sus globos en el parque. Mi inocencia y mis deseos de ver a mi amigo no me produjeron terror. Más bien curiosidad y sin pensar en la hora o la situación que era demasiado extraña como para pensar que era cierta. Me fui acercando al ventanal para intentar verlo pasar en la calle con su colorido malte repleto de globos. Al principio no vi nada, pero el pitido hacía eco en la calle. Así que motivada por esa curiosidad, busqué la manera de abrir la puerta. No encontré realmente la llave de la puerta principal, pero recordé que en la cocina mi mamá siempre dejaba pegada la llave en la puerta, por lo que corrí imprudentemente a salir al patio. Recorrí el angosto pasillo que hay entre nuestra casa y la barda hasta llegar a la parte de enfrente. Todo estaba en silencio y no había ni un alma en la calle. No podía ver que estuviera alguien por ningún lado. Casi iba a rendirme de buscar cuando me di cuenta de la temeridad que estaba haciendo.
Era una niña y estaba sola en una calle oscura. Ahí sí me dio miedo, pero antes de volver a casa escuché fuertemente el silbido. Esta vez pude ver a lo lejos la silueta del globero entre la oscuridad de la calle. Vi con claridad su silueta, aunque no vi los brillantes colores de sus globos cargados al hombro y tampoco todo aquello que llevaba siempre en su mano en forma de coloridas pelotas. Nuevamente mi inocencia y una imprudencia de no medir el peligro me hizo cruzar la calle y caminar descalza donde estaba la sombra, llamándole al Señor, pero mientras más me acercaba aquella sombra se hacía un poco más lejana. Me di cuenta del cansancio y que había recorrido varias cuadras sintiendo pánico porque no reconocía mi casa, aunque mi inteligencia sabía que no había dado la vuelta a ningún lado, por lo que solamente debía regresar sobre mis pasos y nuevamente escuché el silbido. Esta vez no le hice caso y me regresé rápidamente entre las calles solitarias oscuras. Al ver mi casa y las puertas abiertas del portón pensé en que mis papás me iban a castigar severamente si se daban cuenta. De tal suerte que cerré todo y regresé por la puerta de la cocina que también cerré. Una vez en mi cuarto me quedé pensando durante mucho tiempo qué era lo que había escuchado y visto, aunque no podía entender de qué manera el Señor estaba ahí caminando en la calle. Yo lo había visto morir hace tiempo. Ese fue el primer encuentro con lo extraño y conforme pasó el tiempo lo fui olvidando, pero nuevamente reapareció en mi vida. Ya estaba en la preparatoria cuando lo vi de nuevo. Mis padres se habían separado y a pesar de no vivir juntos, mi padre frecuentaba la casa. Mi madre había entrado a trabajar en un despacho de abogados. En ese lugar se encargaba de manejar casos de abuso, así como también hacía trabajo social en colonias de escasos recursos. A veces después de salir de la escuela la acompañaba y ya no me era grato hacerlo. Me veía en muchas situaciones horribles de personas que habían tocado fondo, y otras estaban sumergidas en la desesperanza y la más terrible pobreza. Una de esas veces en que me fui con ella nos metimos en la colonia marginada que está en los límites de la ciudad. En tanto hacía su labor hablando con la gente me quedé en el auto. Estaba concentrada en la música de mis audífonos para no ver ni pensar en todo lo que me estaba rodeando. Me recliné en el asiento y en un instante entre los acordes musicales percibí un sonido familiar que hacía mucho no escuchaba. Era el silbato de un globero. Me puse en alerta buscando el origen del sonido, mirando alrededor entre las sucias calles y las derruidas casas. De pronto, de entre toda aquella pobredumbre grisácea surgieron los alegres colores de globos y pelotas. Estos rebotaban en las manos con un fino elástico, pero además había un juguete luminoso que portaba en el cuello. Mi mente viajó al pasado y a la nostalgia de recordar una parte feliz de mi infancia y a la vez la más triste y trágica. Decenas de recuerdos olvidados se instalaron en mí al mirar a aquel señor con los globos, caminando a paso lento con su mástil al hombro llevando los globos. Cuando volteó para atender a unos niños supe que no era mi amigo. Después solo lo vi desaparecer entre las calles que se dirigían al centro de la ciudad. Ya era tarde, por lo que pensé que iría por un parque en la cual la noche cobraba vida. Me quedó la sensación de agobio al recordar a mi viejo amigo y cómo había acabado por defender a una niña desconocida. En eso estaba pensando cuando bajé del vehículo y mi madre ya venía. Llegó frustrada porque el caso que atendía era demasiado agobiante. El hombre al que había ido a buscar tenía una denuncia por violencia doméstica infantil. De tal suerte que había ido a entregarle un citatorio y al no encontrarlo por enésima ocasión decidió esperarlo hasta que llegara. Esa era su última dirección conocida. Estuvimos esperando mucho tiempo y sentí algo de incomodidad porque teníamos conversaciones que hacía mucho no teníamos. Al anochecer ese lugar se transformó en un sitio verdaderamente horroroso. Estaba carente de luz con personas que iban y venían observándonos con malicia. Lo peor eran los alcohólicos que se detenían a pedirnos dinero. Yo le suplicaba a mi madre que nos fuéramos de ese sitio, pero no me hizo caso. Fue hasta que llegó una mujer de avanzada edad y entró en la casucha que habíamos ido a visitar. Mi mamá de inmediato se bajó del vehículo y al hacerlo sentí pánico que me dejara sola. No sé, pero imaginé que ya no la volvería a ver.
Estuvo un buen momento hablando con la señora y luego de darle unas indicaciones volvió al vehículo para ir unas calles más adelante. Nos metimos en una calle montada donde había una antigua vecindad que se veía en total oscuridad. Eso sí me dio bastante miedo. La señora le comentó que el hombre que buscaba vivía ahí desde hacía mucho. Al llegar y ver desaparecer a mi madre en el oscuro pasillo central que conducía a la cuartería me produjo ansiedad y temor. El tiempo se me hizo eterno al esperarla y miraba a todos lados. No se veía nada y a lo lejos las luces de los postes se iluminaban apenas. En una esquina pude notar un grupo de personas tomando o oliendo algo entre sus manos. Tan solo me hundí en el asiento y me dispuse a escuchar mi música sin llamar la atención. Las cosas se pusieron algo tensas porque una jauría de perros callejeros comenzaron a ladrar y pelear entre ellos, haciendo todavía más irreal el momento. El horror se apoderó de mí cuando vi salir de aquella vecindad a un hombre con un rostro inyectado de locura y ojos saltones. Miraba para todos lados como intentando escapar. Lo peor de todo fue que entre sus manos llevaba la bolsa de mi mamá. Eso me puso en alerta. Bajé del coche para gritarle y buscarla, pero el hombre corrió hacia uno de los solares baldíos donde se perdió de mi vista. De inmediato me metí a la vecindad con todo y miedo y lo único que pensaba era mi madre. El sitio era horrible y era un laberinto interminable de pasillos y cuartuchos donde se asomaban algunas personas. Pero solamente me miraban con recelo sin decirme nada y algunas solamente cerraron sus ventanas, dejándome en medio de todo ese lugar y gritando por mi madre. Estaba verdaderamente asustada. En eso volví a escuchar el silbato y me puse en alerta. El ruido hacía eco en algún lugar dentro de aquella vecindad y por un momento quise pensar que era una señal que me guiaba a mi madre. Por eso decidí caminar hacia donde podía escuchar ese ruido que se hacía más intenso conforme avanzaba. Casi a tientas me fui metiendo en la oscuridad de esos sucios pasillos. Había un olor a humedad y miseria humana y a veces podía ver algunos destellos de luz colarse por las puertas. Pero no me atrevía a tocar para pedir ayuda. Tan solo miraba al frente escuchando los sonidos del silbato. Esperaba que de un momento a otro encontrara a mi madre tirada en el piso. Llegué a un patio enorme donde había más departamentos, pero todos se veían abandonados sin puertas ni ventanas, a excepción uno que estaba en una planta alta. Tenía una maltrecha puerta hecha de tarimas, el instinto así como el sonido del silbato me hicieron subir rápidamente por unas escaleras en ruinas. Por breves instantes miré de frente la sombra de una persona y el sonido del silbato que me indicaba que hasta ahí había llegado. Pero no había nada y solamente oscuridad. Me entró una desesperación y me di media vuelta para seguir buscando a mi madre. Ahí fue cuando escuché una voz que pedía ayuda. Era una voz femenina que provenía de aquel cuarto con la puerta de tarimas y corrí para mirar quién era. Al ver que salió una mano por la rendija me asusté y casi me voy de espaldas. Al mirar mejor y escuchar me di cuenta que era una mujer con un mal aspecto que pedía ayuda. Me suplicaba que la sacara de ahí antes de que llegara su padrastro. Quise por un momento huir y no ayudarle, pero de inmediato me llegó el sonido del silbato, así como la imagen angustiada del globero en mi cabeza. Así que decidida rompí el portacandado que tenía en la puerta y quité una cadena para que la joven saliera de aquel lugar. Dentro todo estaba horrible y apestaba. Basura, ropas sucias, en general deplorables condiciones en las que vivía aquella joven y su padrastro, el cual la mantenía encerrada todo el tiempo. Al ver la libertad salí huyendo del lugar no sin antes pedirme que la siguiera y que no le aseguro estar allí, que su padrastro llegaría borracho de un momento para otro. Casi me olvidaba de mi madre y le pedí ayuda a la joven. Al saber mi situación me hizo seguir al otro patio. Caminamos por lo que había sido un área verde hasta que llegamos a un lugar detrás de aquella vecindad. Allí estaba mi madre tirada inconsciente. Con la ayuda de la joven la levanté en tanto le gritaba para que despertara. Tenía una herida sangrante en la cabeza y la conduje al auto para salir de allí. Cuando llegamos la joven quiso retirarse pero le dije que se quedara, que la podíamos ayudar y que no deseaba estar sola. Como pude salir de ese horrible lugar manejando hasta una avenida donde vimos a unos policías que nos ayudaron. Lo siguiente fue trasladar a mi madre al hospital y a la joven de igual forma que nos había acompañado para ser revisada.
Ella se quedó conmigo todo el tiempo en tanto curaban a mi madre de su herida. El hombre que la asaltó le dio un golpe en la nuca tirándola en el piso para robarle la bolsa. No recordaba más de lo que había ocurrido. Hubo un momento en el que salimos del nosocomio y conversamos. Ahí fue que me comentó una increíble historia. Había estado viviendo con su padrastro desde que su madre había morido de cirrosis, pero el hombre la mantenía encerrada, abusando de ella todo el tiempo. Vivían en condiciones de miseria, mudándose a esa vecindad cuando les quitaron la casa donde vivió con sus padres. Su padre había fallecido años antes, dejándola al cuidado de su madre. Ella, al no poder salir adelante sola, se juntó y se casó después con un hombre que la comenzó a maltratar, orillándola al vicio. Finalmente falleció y se quedó ella sola. Ahí tuvo que soportar años de abuso, aunque mencionaba que siempre tenía presente a sus padres, pero sobre todo a su papá. Ella lo podía escuchar, que estaba cerca de ella cuando tenía malos momentos. También me dijo algo que me dejó helada. Muchas veces quise irme por la vía fácil, pero escuchaba a mi padre. No me hablaba, sino más bien escuchaba sus silbatos hacer eco en la vecindad. Él salía a vender globos al parque cuando vivió y murió por defender a una niña desarrobada. Pero irónicamente el destino me dejó sola a mí. Lo culpé por esa situación, aunque después lo perdoné y quizás pudo descansar en paz. Cuando te vi por la ventana supe que me ibas a ayudar porque escuché sin cesar su silbato, así como ese ruido de pelota rebotar en sus manos como lo recordaba. No estoy loca, no me juzgues por favor. Tan solo me le quedé viendo y la abracé fuertemente sin decirle realmente nada. Supe la razón por la cual había escuchado al globero. Cuando era niña fue a despedirse de mí y ahora me condujo a ayudarle a la hija que había dejado en orfandad. Por increíble que parezca, después de que mi madre despertó, mencionó que el padrastro de la joven era quien tenía la denuncia por abuso. Actualmente se encuentra prófugo. Pero lo más importante era que habíamos rescatado a la hija del señor. Aunque en estos días, cuando pienso en todos estos eventos, me resultan verdaderamente increíbles e imposibles. Pero la realidad es que a veces las ánimas no descansan en paz hasta que ven cumplido aquello que dejaron pendiente en la vida. Yo en mi caso seguiré recordando por siempre a mi amigo el globero.